En las profundidades de la antigua Grecia, donde los ríos serpenteaban entre valles místicos y las montañas ocultaban secretos divinos, comenzó una historia que trascendería los siglos. El río Cefiso, gobernado por un dios de temperamento volátil y deseos incontrolables, fluía con una fuerza que inspiraba tanto admiración como temor entre los mortales que habitaban sus orillas. Liriope, una ninfa de belleza extraordinaria, destacaba entre todas las criaturas del bosque por su gracia etérea y su cabello que parecía tejido con hebras de luz lunar. Su presencia en las orillas del río no pasó desapercibida para Cefiso, quien durante meses la observó desde las profundidades de sus aguas, tramando la manera de hacer la suya, consumido por un deseo que crecía con cada amanecer. En una tarde de verano, cuando el calor invitaba al descanso, Liriope se acercó al río buscando refrescarse. El agua cristalina la atrajo hacia una poza tranquila, sin sospechar que cada ondulación en la superficie era un paso más cerca de su destino. Cefiso, aprovechando este momento de vulnerabilidad, desató su poder divino, transformando las aguas serenas en un torbellino implacable. Las ninfas del bosque, testigos silenciosos de la tragedia, solo pudieron observar impotentes cómo las aguas envolvían a Liriope en un abrazo forzado. Los gritos de la ninfa se mezclaron con el rugido del río, mientras las olas la arrastraban hacia las profundidades donde Cefiso esperaba. El acto de violencia divina quedó grabado en la memoria del bosque, marcando el inicio de una historia que cambiaría el curso de la mitología. Del encuentro forzado entre el dios río y la ninfa, nació una criatura que parecía compensar la violencia de su concepción con una belleza sobrenatural. Narciso llegó al mundo en una mañana de primavera, cuando las flores se abrirían para recibir los primeros rayos del sol. Su primer llanto resonó como una melodía celestial, y quienes lo escucharon supieron que había nacido alguien extraordinario. Desde sus primeros días, Narciso demostró poseer una belleza que trascendía lo mortal. Sus ojos brillaban con el resplandor de las estrellas, su piel tenía la suavidad del alabastro, y sus facciones parecían esculpidas por los mismos dioses del Olimpo. Cada gesto, cada movimiento, estaba impregnado de una gracia que cautivaba a todos los que lo rodeaban. Cefiso, consciente del don y la maldición que había otorgado a su hijo, consultó al oráculo buscando conocer el destino de su descendiente. La profecía que recibió fue tan clara como aterradora. Narciso viviría una larga vida siempre y cuando nunca contemplara su propio reflejo. Esta revelación desató una obsesión en el dios río, quien ordenó eliminar cualquier superficie reflectante que pudiera cruzarse en el camino de su hijo. A medida que Narciso crecía, su belleza se convertía en una fuerza magnética que atraía a mortales y seres divinos por igual. Jóvenes doncellas y apuestos muchachos caían rendidos ante su presencia, ofreciendo sus corazones sin reservas. Sin embargo, la belleza externa de Narciso contrastaba con la frialdad de su corazón, moldeada por una vida de adulación constante y protección excesiva. La arrogancia se convirtió en su compañera más fiel, alimentada por los halagos incesantes y la certeza de su propia superioridad. Cada rechazo que dispensaba a sus admiradores era como una flecha envenenada que atravesaba corazones y destruía esperanzas. Su crueldad, sin embargo, no nacía de la maldad consciente, sino de una profunda incapacidad para ver más allá de sí mismo. Entre los dioses del Olimpo, los murmullos sobre la belleza y la soberbia de Narciso comenzaron a circular. Algunos vieron en él un recordatorio de la imperfección humana, otros lo consideraron una afrenta a los dones divinos. Pero fue Némesis, la diosa de la justicia divina, quien decidió que era necesario restaurar el equilibrio que la vanidad de Narciso había perturbado. Mientras tanto, en los bosques cercanos, la ninfa Eco se convirtió en una víctima más del encanto de Narciso. Su historia, marcada por la maldición de Hera que la condenó a repetir las últimas palabras que escuchaba, añadió una capa más de tragedia a la leyenda. Su amor imposible por Narciso se convirtió en el catalizador que finalmente atrajo la atención de los dioses hacia el joven que se creía por encima del amor. La venganza divina se tejió con la sutileza de una telaraña, utilizando la propia belleza de Narciso como instrumento de su caída. Némesis, maestra en el arte de la justicia poética, no buscó destruirlo con violencia, sino con la más dulce de las torturas, el conocimiento de sí mismo. El agua cristalina de un estanque se convirtió en el espejo que revelaría a Narciso su propia imagen, desatando una pasión que lo consumiría. El rey del Olimpo encontró en Eco una aliada perfecta para sus aventuras amorosas. La ninfa,
Con su don para la palabra y su habilidad para mantener conversaciones interminables, se convirtió en la distracción ideal para Hera, la celosa esposa de Zeus. Mientras Eco entretenía a la reina de los dioses con sus historias cautivadoras y sus palabras melodiosas, Zeus aprovechaba para escapar y encontrarse con sus amantes mortales, confiando en que la ninfa mantendría a Hera lo suficientemente distraída. Durante un tiempo, este arreglo funcionó a la perfección. Eco disfrutaba de la confianza de Zeus y el placer de compartir sus historias con la mismísima reina de los dioses. Sus conversaciones con Hera se extendían durante horas, mientras sus palabras danzaban en el aire como hojas mecidas por el viento. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tejía en silencio una red de consecuencias que pronto atraparía a la descuidada ninfa. La verdad se reveló en un día fatídico cuando Hera, sospechando de las frecuentes ausencias de su esposo, comenzó a atar cabos. La diosa, conocida por su aguda inteligencia tanto como por sus celos, descubrió el papel que Eco había estado jugando en los engaños de Zeus. La ira de Hera, terrible y devastadora como una tormenta, se desató sobre la ninfa que había osado ayudar a engañarla. El castigo que Hera ideó para Eco fue de una crueldad refinada, diseñado específicamente para atacar aquello que la ninfa más valoraba, su don para la palabra. La maldición fue pronunciada con una frialdad que heló el aire del bosque. Eco perdería su capacidad de iniciar cualquier conversación, quedando condenada a repetir únicamente las últimas palabras que escuchara de otros. Su voz, antes libre y creativa, se convirtió en un mero eco de las palabras ajenas. La tragedia de esta maldición se manifestó en toda su magnitud cuando Eco, vagando por los bosques en su nueva condición, se encontró con el hermoso Narciso. La visión del joven más bello que los mortales habían conocido despertó en su corazón un amor instantáneo y profundo. Por primera vez, Eco deseó con toda su alma poder expresar sus sentimientos, formar las palabras que describieran la intensidad de su amor, pero la maldición se lo impidió cruelmente. Los intentos de Eco por comunicarse con Narciso se convirtieron en una dolorosa danza de fragmentos y repeticiones. Cada vez que él hablaba, ella solo podía devolver sus últimas palabras, creando un diálogo frustrado que solo aumentaba su desesperación. La ninfa, que una vez había cautivado con sus historias, ahora ni siquiera podía expresar un simple «te amo» sin que alguien más lo dijera primero. El rechazo de Narciso, cuando finalmente comprendió las intenciones de Eco, fue devastador. El hermoso joven, incapaz de amar a nadie más que a sí mismo, la despreció con la misma crueldad que había mostrado hacia todos sus pretendientes. Para Eco, este rechazo fue más doloroso que la propia maldición de Hera, pues representaba la pérdida no solo de su amor, sino de su última esperanza de conexión humana. Consumida por el dolor y la vergüenza, Eco se retiró a las profundidades del bosque, refugio buscando en las cavernas más remotas y solitarias. Su cuerpo, antes vibrante de vida, comenzó a consumirse bajo el peso de su pena. La ninfa que una vez había llenado los bosques con sus historias ahora se desvanecería lentamente, como si su esencia se estuviera disolviendo en el aire mismo. La transformación final de Eco fue tan gradual como irreversible. Su cuerpo se desvaneció completamente, dejando atrás solo su voz, condenada a repetir eternamente las palabras de otros. Las montañas y valles se convirtieron en su nuevo hogar, y su voz, antes instrumento de creación y belleza, quedó reducida a una simple repetición, un fenómeno natural que los mortales encontrarían tanto misterioso como melancólico. Los dioses menores y las ninfas que habían conocido a Eco en su gloria anterior observaron su transformación con una mezcla de pena y resignación. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de involucrarse en los asuntos de los dioses, pero también en un recordatorio de cómo el amor no correspondido puede consumir incluso a los seres más extraordinarios. La ironía final de su historia reside en que, mientras su cuerpo se desvaneció hace mucho tiempo, su voz persiste hasta nuestros días. En cada eco que resuena en los valles y montañas, en cada sonido que se repite en la distancia, sobrevive un fragmento de aquella ninfa que una vez poseyó el don más hermoso de la palabra, solo para perderlo por ayudar al rey de los dioses en sus engaños amorosos. En las alturas del monte Olimpo, donde las nubes tejían tapices alrededor de los tronos dorados de los dioses, se gestaba una intervención divina que cambiaría para siempre el curso de la historia de Narciso. Los inmortales, hastiados de la arrogancia del joven más hermoso de la tierra, comenzaron a tejer los hilos de un destino que serviría como lección eterna para la humanidad. Entre todos ellos, Némesis,
la diosa de la justicia divina y la venganza, observaba con particular interés el comportamiento del hijo de Cefiso. Las quejas de los corazones rotos por Narciso habían llegado hasta los oídos divinos como un coro interminable de lamentos. Cada plegaria, cada lágrima derramada por amor no correspondido, cada suspiro de desesperación se acumulaba en la balanza cósmica que Némesis custodiaba con celo. La diosa, conocida por su imparcialidad y su capacidad para restaurar el equilibrio universal, comenzó a tejer un plan que no solo castigaría la soberbia de Narciso, sino que serviría como advertencia para las generaciones venideras. Los dioses debatieron largamente sobre la forma más apropiada de intervenir. Algunos, como Afrodita, propusieron maldecirlo con un amor imposible hacia una estatua de mármol, mientras que Eros sugería atravesarlo con una flecha que lo haría enamorarse perdidamente del ser más horrible del mundo. Sin embargo, Némesis tenía en mente un castigo más sutil y poético, uno que utilizaría la propia belleza de Narciso como instrumento de su caída. La intervención divina se manifestó primero en forma de una alteración en el tejido mismo de la realidad que rodeaba a Narciso. Los dioses comenzaron a manipular los elementos naturales a su alrededor. El viento susurraba melodías hipnóticas, las flores se inclinaban para crear senderos específicos, y las aguas de ciertos estanques adquirieron propiedades místicas especiales. Cada detalle fue cuidadosamente orquestado para guiar a Narciso hacia su destino inevitable. Némesis, maestra en el arte de la justicia poética, impregnó las aguas de un estanque particular con una magia antigua y poderosa. Este encantamiento no solo haría que el agua fuera más cristalina que el más fino espejo, sino que también poseería la capacidad de despertar un amor obsesivo en quien contemplara su reflejo. La diosa sabía que la vanidad de Narciso lo llevaría inevitablemente a ese lugar, atraída por la perfección sobrenatural de aquellas aguas. Los dioses menores y las ninfas del bosque recibieron instrucciones específicas de no interferir con el plan divino. Incluso Cefiso, el padre río de Narciso, fue obligado a mantenerse al margen, impotente ante el destino que se cernía sobre su hijo. La intervención divina se extendió hasta los animales del bosque, que fueron instruidos para guiar sutilmente los pasos de Narciso hacia el estanque encantado. La tragedia de Eco, lejos de ser un evento aislado, fue incorporada al plan divino como un catalizador necesario. Su dolor y transformación servirían como preludio al castigo final de Narciso, y su voz, condenada a repetir las últimas palabras escuchadas, se convertiría en testigo eterno de la justicia divina. Los dioses utilizaron su historia como el último eslabón en la cadena de eventos que llevaría a Narciso hacia su destino. El momento culminante de la intervención divina se manifestó cuando Narciso finalmente llegó al estanque encantado. Los dioses manipularon la luz del sol para que cayera de manera perfecta sobre la superficie del agua, creando un espejo natural de una claridad sobrenatural. El aire se volvió completamente inmóvil, y hasta el más mínimo sonido fue silenciado, creando un momento de perfecta serenidad que invitaba a la contemplación. La maldición divina se activó en el instante en que los ojos de Narciso se encontraron con su reflejo. Los dioses infundieron en ese momento una potencia mágica que trascendía el simple acto de verso en un espejo. Cada detalle de su rostro reflejado fue realzado con una belleza sobrenatural, y la magia divina se entrelazó con su propia vanidad para crear una trampa perfecta de la que no podría escapar. El último acto de la intervención divina fue la transformación final de Narciso. Los dioses, en un acto de aparente misericordia que escondía una lección eterna, no permitieron que su cuerpo simplemente se marchitara y desapareciera. En su lugar, orquestaron una metamorfosis que lo convertiría en una flor, destinada a crecer eternamente junto a las aguas, inclinándose para contemplar su reflejo, como un recordatorio perpetuo de los peligros de la vanidad excesiva y el desprecio hacia el amor de otros. El precio de la belleza se manifestó en Narciso como una moneda de dos caras, donde el resplandor de su perfección física ocultaba una sombra cada vez más profunda en su alma. Su extraordinaria hermosura, que había sido tanto regalo como maldición, se convirtió en el instrumento de su propia destrucción, transformando cada virtud en un vicio correspondiente. Su confianza se tornó en arrogancia desmedida, su admiración propia en vanidad destructiva, su selectividad en crueldad calculada. Los dioses, en su infinita sabiduría, habían diseñado este don como una prueba de carácter que Narciso falló estrepitosamente, permitiendo que su belleza exterior eclipsara cualquier posibilidad de desarrollar una belleza interior que la igualara. Cada rechazo a sus admiradores, cada mirada de desprecio,
Cada gesto de desdén se acumuló como una deuda invisible que los dioses llevaban en cuenta con meticulosa precisión, hasta que el peso de su propia perfección se volvió insoportable. La tragedia final de Narciso no fue su transformación en flor, sino el momento de claridad que precedió a su muerte, cuando finalmente comprendió que había malgastado el regalo divino de la belleza, usándolo como un escudo para mantener alejado el amor verdadero, en lugar de como un puente para conectar con otros corazones. Su historia se convirtió en una advertencia eterna sobre cómo la belleza, sin la compañía de la humildad y la compasión, puede convertirse en una prisión de soledad autoimpuesta, un recordatorio perenne de que los dones de los dioses siempre vienen con un precio que debe pagarse, ya sea en vida o en muerte. El último suspiro de Narciso no fue de dolor por perder su forma humana, sino de comprensión tardía al darse cuenta de que había confundido el reflejo de la belleza con su esencia, persiguiendo una imagen superficial mientras ignoraba la verdadera belleza que reside en la capacidad de amar y ser amado. Una lección que solo pudo aprender cuando ya era demasiado tarde para cambiar su destino.